Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión sobre la unidad 1 de la asignatura de Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad. Mi nombre es Ruth Palomo y soy miembro del equipo docente que, como veis aquí, está conformado por 4 profesoras: Laura Granizo, Lara Salamanca, Cristina Molinero y yo misma. Como equipo docente de la asignatura, hemos valorado como interesante hacer unas sesiones sobre las unidades, ¿no? Para explicar los conceptos que son un poco más complejos o conceptos que puedan ser muy nuevos para vosotros. En esta sesión, como os digo, vamos a centrarnos en la unidad 1. En esta unidad 1, que se llama Aprender y enseñar, una mirada desde la psicología, lo que vamos a hacer es ver, bueno, cuáles son esos aspectos psicológicos del aprendizaje y de la enseñanza. Vamos a ver también cómo surgen las capacidades de aprendizaje y vamos a entender el aprendizaje, vamos a ver cómo entender el aprendizaje y la enseñanza en términos de representaciones mentales. Estos serían los objetivos de la unidad, que además tenéis claramente señalados al comienzo de la misma en el manual. En primer lugar, el manual, los autores del manual nos plantean una pregunta: ¿por qué solo los humanos tenemos enseñanza? Lo primero que tenemos que ver es a qué nos referimos con enseñanza, ¿no? Y lo podemos definir como un conjunto de actividades que los miembros de una comunidad, dirigidos a transmitir conocimientos culturales a otros miembros de esa cultura. Se recalca además que para que haya enseñanza es necesario que el que enseña quiera que el aprendiz aprenda, no solo que haga algo. Es decir, tiene que haber una intenciones pedagógicas, ¿vale? Y esto es lo que diferencia a los humanos de otros primates, ¿no? Estas intenciones pedagógicas. No solo queremos que el otro haga algo, sino que aprenda algo. ¿Y por qué solo somos los humanos los que tenemos la enseñanza entendida como esta definición? Bueno, pues porque los primates no humanos tienen varias limitaciones psicológicas en comparación con los humanos, ¿no? Y es que, por ejemplo, los primates no humanos no son capaces de recuperar sus representaciones mentales de manera voluntaria y operar con ellas, cosa que sí somos capaces de hacer los humanos, ¿no? Esta capacidad para recuperar las representaciones mentales que tenemos a voluntad y operar con ellas nos distingue de los primates no humanos y es uno de los motivos por el que solo los humanos tenemos enseñanza. Además, los primates no humanos tienen también unas limitaciones en cuanto a las habilidades cognitivas sociales, ¿no? En cuanto al aprendizaje social, en cuanto a la comunicación y en cuanto a la teoría de la mente, ¿no? Los estudios muestran que los niños son claramente superiores a los primates no humanos en estas capacidades, ¿no? Además, los seres humanos somos capaces de autoentrenar nuestras propias capacidades. Es decir, no solo enseñamos a otros o entrenamos a otros, sino que somos capaces de dedicar mucho tiempo a entrenarnos a nosotros mismos. Y además, los humanos mostramos una tendencia natural a compartir experiencias con otros, y esta tendencia natural se detecta ya desde la más temprana infancia, ¿no? Los bebés que están jugando con objetos ya contactan con otros adultos o con otros observadores, invitando a participar en ese juego. Estas características de los humanos son las que hacen que solo podamos hablar de enseñanza cuando nos referimos a actividades humanas, ¿no? Y lo importante, como os decía, es que el que enseña quiera que el aprendiz aprenda, no solamente que reproduzca una conducta. En cuanto a cómo surge esa capacidad para aprender, ¿no? Distinguimos 3 etapas en el aprendizaje cultural que las entendemos como 3 etapas, que son 3 formas que son progresivamente más complejas, ¿no?, de aprender. El aprendizaje por imitación, que sería la más sencilla; el aprendizaje por instrucción, que sería un paso más; y el aprendizaje por colaboración, ¿no?, que sería el nivel más avanzado. Y estas etapas dependen del desarrollo sociocognitivo de los niños. Vamos a explicar cada una de ellas con detalle. En cuanto al aprendizaje por imitación, es importante distinguirlo del aprendizaje por emulación.
El aprendizaje, la emulación es anterior evolutivamente y se caracteriza porque se reproduce la conducta del otro, pero no se entiende la meta de la misma. ¿Vale? La imitación en los bebés cuando tienen 2, 3, 4 meses podría entenderse como emulación, ¿vale? Ya que no imitan la conducta del modelo, pero no entienden la meta de la misma, ¿vale? Para aquella imitación se requiere que haya una comprensión de la intención del modelo que se está imitando. Esta capacidad de imitación, como os decía, estos tipos de aprendizaje dependen de las características sociocognitivas de los niños, ¿no? Esta capacidad de aprendizaje por imitación surge en torno al final del primer año de vida y nos permite a los niños aprender de forma intersubjetiva, captando las intenciones de los adultos. En cuanto el aprendizaje por instrucción, bueno, pues está determinado por un avance sociocognitivo que se produce en torno a los 4 años de edad. Los niños a esta edad empiezan a ser capaces de aprender mediante instrucciones explícitas. ¿Y por qué surge en este momento? Porque a esta edad es cuando los niños comienzan a comprender que los otros tienen estados mentales distintos a los suyos y son capaces de comparar estas perspectivas, la perspectiva del adulto, perspectiva del profesor, por ejemplo, y la propia perspectiva del niño, ¿vale? En cuanto a este aprendizaje por instrucción, como os decía, os permite aprender y seguir reglas específicas, ¿no? Permite además usar reglas sociales y morales de comportamiento. Les permite a los niños, a partir de esta edad, regular la impresión que están causando en los otros y adaptar su comportamiento para causar buena impresión en los otros. Obviamente aquí tienen que entender, ¿no?, que los otros tienen un estado mental distinto al suyo, ¿no? Y además les permite utilizar expresiones del tipo el profesor piensa que yo pienso que, ¿no? Como veis aquí, para que surja se pueda dar este aprendizaje por instrucción, es imprescindible que los niños desarrollen esa comprensión de que los otros tienen estados mentales distintos a los suyos y que sean capaces de comparar estas perspectivas. Por último, hablaríamos del aprendizaje cultural más complejo, más elevado, que sería el aprendizaje por colaboración. En este caso, a diferencia del anterior, aquí no hay un experto y un novato, el experto el que enseña y el novato que aprende, sino que aquí la intersubjetividad sería simétrica, ¿vale? Se construye el conocimiento de forma conjunta. Los niños menores de 7 u 8 años de edad trabajan en grupo, pero no colaboran. Este aprendizaje por colaboración comienza a surgir, como veis aquí, en torno a los 7 u 8 años de edad. Y para que surja es necesario, también depende de otro avance sociocognitivo, que es la capacidad para entender al colaborador en función de sus propias creencias y pensamientos, ¿no? Es importante que tengáis en cuenta que estas 3 formas de aprendizaje, como os decía, dependen de los avances sociocognitivos que se van produciendo en el desarrollo. Y que, bueno, pues van a estar mediadas por el surgimiento de otras capacidades que son las que hemos ido explicando aquí. En cuanto a los tipos de enseñanza, ¿no?, acabamos de ver que en determinados momentos evolutivos los niños son capaces de niveles de aprendizaje cada vez más complejos, más elevados, ¿no? Y ahora vamos a ver qué tipos de enseñanza podemos encontrar en diferentes culturas y vamos a analizar si todas las culturas practican todos los tipos de enseñanzas, ¿no? Si todas las culturas practican la enseñanza mínima, enseñanza guiada y enseñanza diseñada. Es claro que las sociedades más avanzadas dedican un gran peso a la enseñanza diseñada, ¿no? Vamos a ver ahora en qué consisten cada una de ellas y vamos a ver cómo, bueno, pues en función de las creencias que los adultos tienen sobre el aprendizaje infantil, podemos distinguir 3 niveles distintos de implicación del adulto en la enseñanza y, por lo tanto, 3 formas distintas de enseñanza. En cuanto a la enseñanza mínima,
muchas veces parece que los adultos creen que los niños van a llegar a dominar las habilidades por sí mismos de forma natural según avance el desarrollo. Esa sería la creencia, ¿no?, que decíamos que estaba detrás de esta práctica de enseñanza, de este tipo de enseñanza. Por lo tanto, en este caso no habría que proporcionar instrucciones ni una enseñanza guiada al niño, a menos que en algún momento el niño no desarrolle por sí solo esos aprendizajes o domine esas habilidades por sí mismo. Entonces el adulto trata de asegurarse de forma intencional que aprendan, pero la enseñanza en este caso es mínima, porque detrás de este tipo de enseñanza pues está esta creencia adulta sobre el aprendizaje infantil, que cree que los niños llegarán a dominar estas habilidades por sí mismos de forma natural según avancen en su desarrollo. En nuestra cultura occidental hay muchos ejemplos de este tipo de creencia y de este tipo de enseñanza consecuente, ¿no? Por ejemplo, no enseñamos generalmente a los niños a jugar. Los niños aprenden a jugar o a interaccionar con otros de forma natural. Ahora bien, puede darse el caso en el que un niño no aprenda estas habilidades o no domine estas habilidades por sí mismos. En ese caso, los adultos sí que intervenimos para asegurarnos de forma intencional que el niño sí que aprenda estas habilidades. En cuanto a la enseñanza guiada, detrás de este tipo de enseñanza está la creencia de que la intervención adulta facilita o posibilita la adquisición de algunas habilidades de forma más rápida o más eficiente. En este caso, los adultos sí que son expertos y los niños les prestan atención para aprender, ¿no?, sobre estas habilidades. ¿Cómo aprenden los niños? Pues por práctica o por observación del modelo experto que proporciona el adulto. Por ejemplo, en nuestra cultura podemos pensar en ejemplos de este tipo de enseñanza guiada, y serían cuando el niño aprende a cocinar o aprende a recoger, ¿no?, a hacer tareas domésticas, o bien cuando los menores aprenden juegos de reglas, ¿no?, que implican sí que una cierta intervención adulta para facilitar o posibilitar la adquisición de estas habilidades de forma más rápida. En cuanto a la enseñanza diseñada, son los momentos en los que, o sea, sí que hay situaciones en las que los adultos crean situaciones de enseñanza que podemos llamar específicas. En este caso, la creencia que hay detrás es que los niños no van a dominar ciertas habilidades de forma por sí mismo, ¿no? Y estas habilidades que se consideran muy valiosas o muy complejas o muy abstractas precisan de una instrucción cuidadosamente diseñada. Entonces diseñamos ambientes, materiales, formas específicas de comunicar la información. Estas sociedades que hablábamos antes, tecnológicamente avanzadas como la nuestra, esta enseñanza formal ocupa un amplísimo espacio de tiempo, ¿no? Fijaos, desde la educación infantil hasta la educación universitaria. Por ejemplo, la enseñanza de la escritura y la lectura sería una enseñanza diseñada, o la enseñanza de los aprendizajes matemáticos, o todas las habilidades que se trabajan en la enseñanza formal, ¿no?, desde la escuela. Es importante que tengáis en cuenta que hay veces en que se da una combinación de los tres tipos, de las tres formas de enseñanza, ¿vale? Y que todas las culturas tienen esta enseñanza diseñada en algunos dominios. Sin embargo, como os decía, en sociedades tecnológicamente avanzadas como la sociedad occidental, bueno, pues la enseñanza diseñada ocupa un amplísimo espacio de tiempo en la vida de los individuos. Respecto a estos tipos de enseñanza, importante que tengáis claros estas ideas clave, ¿no?, que nos señala los autores del manual. En primer lugar, que la enseñanza supone procesos complejos y que estos procesos complejos son de tipo social y de tipo cognitivo. Para ser efectivo, el profesor debe tener una representación mental clara de la meta, ¿no?, o del aprendizaje final que sus alumnos deben alcanzar. Además, debe valorar en qué medida los alumnos se van aproximando a esa meta. Y además debe ir integrando continuamente ambos aspectos, proporcionando la retroalimentación, las ayudas necesarias para la progresión hacia la meta deseada. Es decir, tenemos que tener claro cuál es el aprendizaje final que queremos que alcancen nuestros alumnos
tenemos que ir valorando en qué medida los alumnos se aproximan a esa meta. Para eso tenemos el proceso de evaluación, ¿no? Y hay que hacer una evaluación continua, como veremos más adelante en el temario, ¿no? Para valorar cómo los alumnos van aproximándose a ese aprendizaje final. Y además tenemos que ir integrando esa evaluación, ese seguimiento de los alumnos con esa meta de aprendizaje final para proporcionar a los alumnos las ayudas y el feedback adecuado para que vayan progresando. Además, tenemos que tener claro que el proceso de instrucción no es igual para distintos tipos de tareas, ¿no? No es lo mismo enseñar cómo hacer algo que cómo pensar sobre algo, así que no es igual el proceso de instrucción para habilidades que para conceptos y principios, ¿no? Y esto lo vais a ver como docentes, todos en vuestras asignaturas, en las asignaturas que impartiréis, vais a ver que hay unos aprendizajes más de tipo procedimental, de habilidades, y otros más conceptuales, y que el proceso instructivo, ¿no? Lo que tenemos que hacer para ayudar a que nuestros alumnos alcancen esas metas de aprendizaje no será igual en unos casos que en otros. Por último, el manual nos habla sobre las representaciones mentales y los tipos de representaciones mentales. Y nos explica que aprender y enseñar sería construir y comunicar representaciones mentales. Ya hemos hablado varias veces de estas representaciones mentales, ¿no? Y se ha mencionado bastante en esta unidad, por ejemplo, cuando hablamos de por qué solo los humanos tenemos enseñanza, ¿no? Decíamos que porque solo los humanos somos los que tenemos capacidad para recuperar esas representaciones mentales de forma voluntaria y operar con ellas. Pero vamos a dejar claro en qué consisten esas representaciones mentales. Esa representación mental serían los conocimientos que tenemos en nuestra mente, cualquier idea, concepto, imagen, destreza que tenemos en nuestra mente y que nos permiten o bien recordar o comprender o actuar en nuestro entorno. Desde este punto de vista del aprendizaje y la enseñanza como construcción y comunicación de representaciones mentales, podemos definir el aprendizaje como la formación de representaciones mentales que permiten al aprendiz actuar en un medio ambiente de forma nueva. ¿Esto qué quiere decir? Que el aprendizaje sería cuando, como aprendices, formamos nuevas representaciones mentales que pueden ser sobre conceptos, sobre destrezas, sobre ideas, sobre imágenes y que nos van a permitir una nueva forma de recordar, comprender o actuar en nuestro entorno. Desde este punto de vista del aprendizaje y la enseñanza como construcción y comunicación de representaciones mentales, la enseñanza la podríamos definir como realizar acciones para que el aprendiz llegue a formar nuevas representaciones mentales. Esto nos exige, como docentes, si queremos que nuestros estudiantes formen nuevas representaciones mentales, pues que seamos conscientes de las representaciones mentales que el aprendiz ya tiene, es decir, de sus conocimientos previos, ¿no? Sobre, por ejemplo, la materia que queremos enseñar. Y que además seamos conscientes de la representación mental que queremos comunicar y lo ponemos en relación con lo que hemos visto antes, en la que hablábamos de tenemos que ser conscientes de cuál es el aprendizaje final que queremos que nuestros alumnos desarrollen. Y además tenemos que realizar acciones para que nuestros aprendices, nuestros estudiantes lleguen a formar esas nuevas representaciones mentales previstas. Así que como docente es fundamental conocer las representaciones mentales de nuestros aprendices o estudiantes, conocer cuál es la representación mental que queremos comunicarles y tener claras qué acciones vamos a llevar a cabo para que estos estudiantes o alumnos formen las nuevas representaciones mentales previstas. En cuanto a los tipos de representaciones mentales, aquí nos las plantea de menor a mayor complejidad, planteando algunas que compartimos con otros animales y otras que son específicamente humanas. Como habíamos dicho, las representaciones mentales son cualquier conocimiento que tenemos en nuestra mente, ¿no? Y que nos permite recordar, comprender o actuar en nuestro entorno. Vamos a ver ahora las características de estos 5 tipos de representaciones mentales que se nos explican en el manual.
En cuanto a las representaciones procedimentales y perceptivas directas, son representaciones que nos permiten reconocer patrones perceptivos o realizar acciones de tipo sensorio-motor. ¿Qué sería reconocer patrones perceptivos? Pues reconocer, por ejemplo, caras, reconocer sonidos. En cuanto a realizar acciones de tipo sensorio-motor, pues agarrar, empujar, tirar, soltar, ¿vale? Estas representaciones, tanto las de patrones perceptivos como de acciones de tipo sensorio-motor, son muy dependientes del entorno y las adquirimos por repetición y por reforzamiento y las compartimos con el resto de animales, especialmente con los mamíferos. En cuanto a las representaciones episódicas, son representaciones de acontecimientos de los que se ha tenido una experiencia directa, es decir, acontecimientos vividos, y los cuales nos van a ayudar a guiar acciones futuras y anticipar cambios que se producen en el ambiente, ¿no? Estas representaciones episódicas se aprenden por experiencia de forma incidental, no intencional, y todos los mamíferos las compartimos con los mamíferos superiores, ¿vale? Que se caracterizan por esa notable capacidad de memoria episódica, ¿vale? En cuanto, estos serían los dos tipos de representaciones que compartimos con otros animales. Las otras tres que tenemos aquí marcadas en verde son las específicamente humanas. En cuanto a las representaciones no verbales, icónicas y mediante la acción, son representaciones de carácter sensoriomotor. ¿En qué se diferencian de las primeras, que también eran representaciones de acciones de tipo sensoriomotor? Que estas sí que se utilizan de forma intencional y tienen claramente un propósito comunicativo, ¿vale? No son completamente arbitrarias como las representaciones lingüísticas, sino que van a guardar una relación de analogía con la realidad. Es decir, que son claramente simbólicas, ¿vale? Porque asignan significados a acciones o objetos, transfiriéndole aspectos del significado de otras acciones u otros objetos. Estas representaciones son fáciles de aprender, precisamente porque tienen este carácter analógico, ¿no? con la realidad. Y podemos señalar muchísimas representaciones de este tipo, simbólicas de este tipo, ¿no? Como por ejemplo la danza, los emoticonos, ¿no? Que ponemos en el móvil, y se puede aprender a interpretar y a utilizar estas representaciones de forma relativamente sencilla. En cuanto a las representaciones orales narrativas, son representaciones verbales pero no abstractas, y es el relato que nos vamos haciendo a nosotros mismos de las cosas que nos han sucedido en la vida. Tienen una estructura lineal, comienzo, desarrollo y desenlace, ¿no? Y además tienen una función social y educativa primordial. Todas las culturas tienen sus representaciones orales narrativas, ¿no? Esas narraciones que se van pasando de generación en generación y que se transmiten a los miembros más jóvenes de una comunidad o de una cultura para incorporarlos a la cultura. Un ejemplo claro serían los cuentos infantiles, ¿no? Como os decía, estas representaciones, todas las culturas tienen representaciones orales narrativas que tienen, por lo tanto, una función social y una función educativa. Y en cuanto a las representaciones abstractas, se refieren a categorías abstractas o formas de pensamiento lógico, deducciones, cuantificaciones o medidas formales. Los símbolos abstractos que se incluyen dentro de este tipo de representaciones mentales, como por ejemplo la escritura, son el resultado de creaciones humanas, ¿no? Este ejemplo de la escritura sería el más claro, pero también las matemáticas serían otro ejemplo de representación abstracta, ¿no? Y otro tipo de representaciones gráficas, ¿vale? Los sistemas educativos se inventaron para transmitir el uso y facilitar el aprendizaje de estas representaciones, de estos sistemas simbólicos externos, ¿no? Y hay que destacar que estas representaciones no son tanto representaciones individuales como representaciones colectivas, ¿no? Que
los sujetos que queremos incorporar a una cultura deben aprender en largos periodos de enseñanza, ¿no? Para eso trabajamos con la enseñanza que comentábamos antes y que definíamos como enseñanza diseñada. Por lo tanto, los humanos somos capaces de manejar estos 5 tipos de representaciones que hemos comentado aquí, que son jerárquicamente de mayor a menor complejidad, los que veíamos en esta diapositiva, ¿no? Los menos complejos, procedimentales, perceptivas directas, episódicas, no verbales, icónicos y mediante la acción, pasando a las más complejas, oral, narrativa y abstracta. Pero los humanos no solamente somos capaces de formar y de aprender estos 5 tipos de representaciones mentales que hemos expuesto, sino que además podemos redescribir este tipo de representaciones mentales de un nivel inferior a otro superior. Esto es lo que se llama la capacidad de redescripción representacional, que sería redescribir estas representaciones, como os decía, de un nivel inferior a otra superior. Un ejemplo claro es cuando un profesor quiere enseñar a un alumno a escribir el número 5 y la representación mental que tiene sería una representación procedimental. Sin embargo, para comunicárselo al alumno, le explica de forma oral narrativa cómo hacerlo, ¿no? En ese caso, estaría redescribiendo una representación procedimental de un nivel inferior a una representación oral narrativa que es de un nivel superior. Otro ejemplo es que podemos manejar diferentes tipos de representaciones mentales cuando estamos trabajando un mismo concepto, por ejemplo, en el aula, ¿no? Si estamos contando una historia, estamos contando esa historia de forma, sería una representación oral narrativa, pero podemos pedirle a nuestros alumnos que la escriban utilizando símbolos abstractos, como la escritura. Estaríamos redescribiendo esa representación oral narrativa de un nivel inferior a una representación abstracta de un nivel superior, ¿vale? Así que es importante que tengamos en cuenta que podemos utilizar varias representaciones diferentes, aunque relacionadas de un mismo fenómeno. Esta historia, por ejemplo, que os estaba comentando ahora, que es, imaginemos, cómo se produjo la Revolución Francesa, ¿no? Estaríamos manejando varios tipos de representaciones, una oral narrativa y otra abstracta. Además, estamos redescribiendo constantemente representaciones de un nivel inferior a otro superior, como en el ejemplo que os decía, cuando un profesor quiere enseñar a un alumno a escribir el número 5, ¿no? Pasa de una representación procedimental a una representación oral narrativa. Pero además, tenemos que ser conscientes como docentes que nuestros alumnos manejan representaciones mentales de niveles diversos, que no tienen por qué ser las mismas que manejamos nosotros, ¿no? Y que estas representaciones abstractas, las más complejas, son difíciles de aprender y por lo tanto difíciles de enseñar. Si veíamos antes, decíamos que para que se produzca la enseñanza es necesario que el profesor sea consciente de qué representaciones mentales sobre un fenómeno tiene el aprendiz, de cuáles son las que quiere comunicar y qué acciones tiene que realizar para que ese aprendiz llegue a formar las nuevas representaciones mentales que tiene previstas, ¿no? Como os decía, los profesores y alumnos manejamos representaciones mentales de niveles diversos y estamos constantemente redescribiendo estas representaciones de niveles inferiores a otros superiores, pero además tenemos que ser conscientes de que nuestros estudiantes aprendan estas representaciones mentales abstractas es difícil y costoso, ¿no? Nos vamos a ocupar en unidades posteriores en ver cómo se produce el aprendizaje de estas representaciones abstractas y en la unidad 6 vamos a ver qué acciones podemos llevar a cabo para que el aprendiz llegue a formar esas nuevas representaciones que tenemos como objetivo. Y hasta aquí los conceptos fundamentales de la unidad 1. Vamos a dejar colgadas en las aulas tanto la grabación de la sesión como el PowerPoint que hemos utilizado aquí. Si después de revisar esta sesión
tenéis cualquier duda, ya sabéis que tenéis los foros del aula, el horario de tutorías telefónicas o el email para poneros en contacto con cualquiera de nosotras, de las profesoras que formamos parte del equipo docente, y que bueno, pues estaremos encantadas de solucionar cualquier duda que os surja. Un saludo y gracias por vuestra atención.